De aquella decisión que implicó un fuerte debate. ¿Ustedes recuerdan aquí en Río Cuarto, Mechi? Sí. Cuando se realizaban las movilizaciones por la unión civil, una aprobación en el Consejo Deliberante. Luego, esto fue vetado por el ex intendente Juan Llure, y finalmente el Consejo insistió y tuvimos en aquel momento una ley de unión civil, que fue una manera, más allá de la norma, de visibilizar a todos aquellos que venían luchando durante tantos años por aceptar, porque se logra aceptar la diversidad, el amor, las condiciones naturales con las que debemos convivir como sociedad. Y luego llegó el matrimonio igualitario. Hasta con el concepto, ¿no?, de matrimonio igualitario, que también recuerdo que hubo como distintas versiones para llamarlo, y realmente creo que este es el concepto correcto. Argentina, el primer país de Latinoamérica, también hay que decirlo porque es muy importante ese dato. Fuimos los primeros en avanzar con respecto a esto, a los derechos de todas las personas, y somos todos iguales. Bueno, 10 años están cumpliendo hoy y hay un montón de homenajes y actos a lo largo del país. Así es, y permitime un recuerdo especial para Eliana Alcaraz. Recuerdo que ella quería, fue la primera en lograr la unión civil, pero ella quería casarse cuando pudiera cambiar el nombre en el documento. Que eso llegó un año después, ¿no? Claro, la ley de identidad de género. Bueno, estos cambios profundos que se dieron en la sociedad. Aquí vemos una de las imágenes precisamente de un casamiento en matrimonio igualitario en Río Cuarto. Vamos a tomar contacto con Esteban Paulón, que fue uno de los dirigentes que más luchó para que la Argentina pudiera ser un país más tolerante, más diverso. Esteban, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, Esteban, imagino que es mucho más que una ley, que la posibilidad de dar el sí. Tiene que ver con ser mejores como sociedad, ¿no? Sí, bueno, siempre decimos, ¿no?, que el matrimonio igualitario, los derechos o el impacto que ha tenido en la sociedad argentina va mucho más allá del paquete de derechos que otorga, porque es una ley que otorga derechos a un colectivo determinado, en este caso al colectivo de la diversidad sexual, sin quitarle ningún derecho a nadie. Entonces, el propio ejercicio cotidiano que hace nuestro colectivo de la ley, que en estos 10 años más de 20.000 parejas se han casado en todo el país, tiene un efecto, un vector educador muy importante, educativo muy importante en la sociedad, y de alguna manera va transformando la realidad, ¿no? Es una ley que tiene un impacto cultural muy grande, incluso para aquellas personas que deciden no casarse. Nosotros en aquellos años decíamos que no luchábamos por el derecho al matrimonio, sino que luchábamos por el derecho a decidir si queríamos casarnos o no, que el Estado o la legislación no nos impidan hacer uso de un derecho. Y bueno, 10 años después, muchas de las tormentas, crisis y desintegraciones familiares y de la sociedad que se pronosticaban en ese momento no ocurrieron. Todo lo contrario, creo que más, digamos, todo lo que tiene que ver con el derecho de familia, con la cohesión social, con la visibilidad y con la inclusión de distintos colectivos y con la lucha contra la discriminación, se fortalecieron a partir de esta ley, ¿no? Y creo que, bueno, mirando un poquito en perspectiva estos 10 años, pensar que hoy estamos también celebrando una generación, una primera generación de los chicos, las chicas que tienen 8, 10, 12, 15 años, que son nativos igualitarios, ¿no? Han nacido con estas leyes, con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, como una realidad concreta, como un derecho ya adquirido, como algo de la cotidianeidad, y eso es muy importante porque sube mucho el piso, ¿no?, en cuanto a cuáles son los derechos por los que vamos ahora, qué derechos faltan por conquistar, claro, cómo vamos a dar respuesta como sociedad a las cuestiones de la discriminación. La ley de matrimonio igualitario sin duda puso la vara muy alta y no hubiera sido posible sin toda esa historia que ustedes relataban claramente. A mí me tocó, por estar en Santa Fe, por tener muchos amigos, amigas, compañeros, compañeras allí en Río Cuarto, el caso de Walter Torres de la Mesa de la Diversidad, pero también de la querida Eliana Alcaraz, incluso acompañar esa primera unión civil, toda la lucha que se llevó adelante, y todo eso fue cimentando de alguna manera ese clima que se fue generando de consenso social mayoritario que permitió que luego se transformara en el Congreso en una ley, ¿no? Esteban, bueno, realmente se ha avanzado mucho, vos estás comentando, estás haciendo una breve descripción de todo lo que ha pasado en estos 10 años, pero en la práctica, en la realidad, en el día a día, ¿realmente son las mismas las condiciones en cuanto a los derechos de los matrimonios de dos personas del mismo género que los heterosexuales?
Bueno, ninguna ley modifica ni transforma automáticamente las condiciones sociales, culturales profundas que generan la discriminación y el no. Esto no hay ley mágica, pero por supuesto las leyes son herramientas y nos permiten, como les decía antes, ejercer los derechos y a partir de nuestra propia visibilidad ir haciendo que esos derechos sean cada comunidad. Desde ya que no hay una igualdad real hoy, faltan muchas cosas. Te diría que en el ejercicio de los derechos en general no ha habido mayores inconvenientes. Ustedes tuvieron una situación hace poquito tiempo ahí con la obra social estatal, con un tratamiento de reproducción asistida donde se le negó a una pareja abiertamente por su orientación sexual. Esto no y rápidamente tuvo que ser reparado por la acción de las organizaciones y de la justicia. Hay sectores que se resisten, hay sectores que tal vez intentan desde su propio lugar, pequeño o como sea, ir poniendo barreras al ejercicio de los derechos y por supuesto que en la sociedad sigue existiendo la discriminación. Ahora, pensar que Argentina en 2020 en relación a los derechos LGBT o de la diversidad sexual es la misma situación que Argentina 2010 o incluso algunos años antes, no refleja la realidad, porque la verdad es que para que ustedes se den una idea, esta ley se aprobó con un poquito más del 60% de aprobación popular. En ese momento se ha hecho una encuesta nacional. Si hoy uno hace una encuesta en cualquier ciudad o a nivel nacional en el país, esa aprobación está arriba del 80%, justamente porque son estas leyes que, a pesar de que hay sectores que tal vez tienen dudas, de que hay sectores que ideológicamente van a estar muy en contra y no van a estar a favor nunca. Y aún hoy en muchas escuelas se sigue enseñando, que en escuelas confesionales sobre todo, que el matrimonio igualitario es una ficción jurídica, que el único matrimonio es el matrimonio, la unión sagrada, bla, bla, bla. Bueno, eso existe, pero es minoritario. Yo creo que la mayoría de la sociedad sí va caminando hacia una, más que aceptación, cotidianeidad de la diversidad, ¿no? Porque nuestra propia visibilidad hace que existamos donde antes no existíamos, en un espacio de trabajo, en una escuela, en la universidad, en un medio de comunicación, en una novela, en una película. Empezamos a ser parte del paisaje y eso es lo que ayuda mucho a luchar contra la discriminación. Por supuesto que hay sectores que todavía se oponen y por eso es tan importante la labor que realizan las organizaciones sociales, el caso de la mesa allí en Río Cuarto, pero todas las organizaciones de la federación en el país, que estamos atentos a que efectivamente si hay algún tipo de barrera para el ejercicio del derecho al matrimonio, esto se pueda efectivamente subsanar, ¿no? Para eso tenemos también otras leyes y mecanismos para defender nuestros derechos. Esteban, pensaban un poco en lo que vos señalabas recién, las dificultades que tuvo una pareja para poder realizar el proceso de la fertilización asistida, pensando en el concepto de los chicos, ¿no? de los hijos y de las hijas. En este tránsito también se fue habilitando, permitiendo, flexibilizando, mejorando las condiciones para que las parejas gays pudieran tener, lesbianas, pudieran tener su hijo, su hija, que pudieran avanzar en una adopción, que pudieran ser contemplados en esos procesos que naturalmente antes tenían las parejas heterosexuales. ¿También ha sido un avance en este sentido? Hay muchísimas parejas que han podido adoptar, incluso a partir del nuevo Código Civil esto mejoró aún más. Hoy te diría que en líneas generales el proceso de adopción para las parejas, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, se realiza sin mayores problemas. Por supuesto que el trámite de adopción tiene algún viso aún de discrecionalidad por parte del juez, de la jueza que va a decidir otorgar ese niño, esa niña en adopción, y a veces se puede llegar a colar algún prejuicio, alguna cuestión personal. Tal vez alguien puede pensar que es mejor, entre comillas, obviamente, para ese niño, para esa niña estar en tal o cual familia, pero también hay mecanismos, porque ahora la decisión es colegiada, intervienen equipos técnicos, también hay mecanismos para evitar este tipo de discrecionalidades. No todas las familias de la diversidad o no todos los matrimonios igualitarios deciden tener hijos o hijas, pero aquellos que lo hacen tienen, aparte de la adopción, como bien vos mencionabas, también otras posibilidades como la reproducción humana asistida, y también de un tiempo a esta parte se ha incrementado la cantidad de procesos de gestación solidaria, subrogación de vientre, que a veces se llama en el país, que antes era una técnica que se realizaba en el extranjero. Bueno, hoy en nuestro país están las vías legales
y formales para que esos nacimientos se puedan inscribir, no solo en parejas igualitarias, hay muchas parejas heterosexuales también que concurren a estas técnicas, así que de alguna manera está mucho más fácil todo el proceso para todas las parejas, para todas las familias, pero sin lugar a duda de lo que fue al principio, ahora para las parejas y para los matrimonios igualitarios, hoy es una posibilidad cierta que cada uno de nosotros, de nosotras, seguramente si tenemos algún matrimonio igualitario conocido, cercano, o ustedes lo habrán cubierto seguramente en la tarea periodística, vemos que muchas de esas parejas o de esas familias se amplían con niños y niñas y lo hacen por distintas vías y en general no se ven tantas dificultades. Por supuesto, como decía antes, siempre hay personas que miran el mundo a través de unas lentes prejuiciosas, discriminatorias, odiantes, de estigma, de discriminación, y para eso tienen que estar las leyes y para eso necesitamos el cambio cultural. Nosotros tenemos que ir hacia una sociedad en la cual la orientación sexual y la identidad de género de las personas no sea nada, ¿no? Lo decía la noche en que se aprobó el matrimonio igualitario en la Cámara de Diputados, en el discurso de Sierra Agustín Rossi, leyendo a Osvaldo Bazán, en el libro de Historia de la Homosexualidad, dice, el final de ese libro, ¿no? Dice, papá, mamá, estoy en pareja, ¿no? Y ese papá y esa mamá preguntan, ¿de quién? ¿Con quién? ¿Con un nene o con un varón o con una mujer? Cuando esto no sea nada, habremos enterrado definitivamente la discriminación. Por supuesto, las sociedades no son tan sencillas, los cambios culturales son muy complejos, llevan tiempo, pero creo que estamos en un camino muy positivo. Esteban, te agradecemos muchísimo. A 10 años de una ley que nos hizo mejores, más diversos, más tolerantes, es mucho el camino por transitar todavía, muchos derechos por conquistar, pero aquel fue un episodio histórico que queríamos rescatar especialmente. Te mandamos un abrazo enorme a la distancia. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y una ley sobre todo que evitó muchísimo sufrimiento inútil a tantas personas. Así que por eso hoy es un día de alegría, de festejo y de celebración. Muchas gracias. Esteban Paulón, integrante de la Federación LGBT. Esteban estuvo en la lucha, lo recordaba él, cuando fue la Unión Civil aquí en Río Cuarto. Él formó parte ya en aquel momento. Hoy es funcionario, lo era en realidad, del gobierno socialista en Santa Fe, una persona de enorme militancia.